damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por este día. Gracias que tu Espíritu Santo está aquí entre nosotros para guiarnos y dirigirnos a toda verdad. El título del mensaje para este momento es para que podamos vivir quieta y reposadamente. No hay nada más que podamos desear en estos momentos de tanta intranquilidad, de tanta inseguridad que, Señor, quiero vivir quieta y reposadamente. Quiero vivir tranquilo y en paz. Quiero que me acompañes al libro del Génesis en el capítulo número 18. Génesis 18 y vamos a empezar el estudio en el verso número 16. Solamente para tener una idea qué es lo que está pasando en este momento, Dios aparece a Abraham nuevamente. En esta ocasión viene para confirmarle en definitiva que el hijo aquel que Dios mismo había prometido a Abraham le va a llegar conforme al tiempo de la vida. Abraham, le dice Dios, conforme al tiempo de la vida, según el tiempo del embarazo de la mujer, Sara te va a dar a luz un hijo. Así que termina esa conversación y empieza una conversación nueva y diferente, que no se aparte de tu vista, para que podamos vivir quieta y reposadamente. Verso 16, en el capítulo 18 del Génesis. Y los varones se levantaron de ahí, era Dios y un par de ángeles, se levantaron de ahí y miraron, pusieron su vista hacia Sodoma. Y Abraham iba con ellos acompañándolos. Qué costumbres tan bonitas, qué costumbre tan hermosa. Yo recuerdo cuando estábamos pequeños, un día vino a visitarnos la tía Chelo, y vino con algunos de sus hijos. Estuvieron con nosotros en nuestra casa allá en la colonia, en Reynosa, pasaron un buen tiempo y luego ya cuando acababa la tarde salimos para despedirlos ya que se iban a regresar. Y dice mamá, nos dice a mi hermano Ricardo, a Tere mi hermana y a mí, vamos a encaminar a la tía Chelo, dando a entender que los primeros 100 metros, 200 metros, una cuadra o 2 cuadras, les íbamos a acompañar en su regreso a su casa. Vamos a encaminarlos. Lo tengo tan grabado en mi mente. Qué costumbre tan hermosa. Vamos a encaminarlos. Así sucede que dice que Abraham iba con ellos, con esos ángeles acompañándolos. Y Dios dice, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? ¿Acaso yo no le diré a Abraham lo que pienso hacer? ¿No le voy a comentar qué es lo que quiero y deseo hacer? Porque dice la Escritura que Dios no hace nada si no revela esto primeramente a sus siervos los profetas. Así que dice Dios, verso 18, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, porque esa es la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Ese es el pacto que Dios había hecho con él. De ti va a nacer una nación grande, enorme, fuerte. Y siendo que eso va a pasar con Abraham, ¿no le voy a decir lo que pienso hacer? Y sigue diciendo Dios, habiendo de ser benditas en Abraham todas las naciones de la tierra, ¿no le voy a compartir lo que pienso hacer? Porque así también le había dicho Dios, en ti, Abraham, serán benditas, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y si yo he hecho ese pacto con Abraham, ¿acaso no le voy a decir lo que pienso hacer? Y sigue diciendo Dios, yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de él. Yo sé que les va a mandar a sus hijos, a su familia, que guarden mi camino, el camino de Dios, haciendo lo bueno y lo recto. Es decir, he entrado en pacto con Abraham y Abraham va a cumplir con la parte que le corresponde. Él mandará que sus hijos y los hijos de sus hijos y toda su descendencia anden en mi voluntad. Siendo que eso va a ser así, ¿acaso no le voy a decir a Abraham
¿Qué quiero hacer? ¿Qué deseo hacer? ¿Qué es lo que pienso hacer con Sodoma y Gomorra? Entonces Dios le dice a Abraham, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra, el clamor contra Sodoma y Gomorra. Dice la Escritura en el libro del profeta Isaías, el rostro de los que habitan en Sodoma y Gomorra da testimonio en contra de ellos, porque publican su pecado, publican su maldad, no tienen empacho en publicar y comentar y decir y que esté a plena luz el pecado de ellos. Y termina diciendo Dios a través del profeta Isaías, ay del alma de ellos porque amontonan mal para sí. Es decir, ellos mismos, su actitud, la manera en que ellos se presentan, da testimonio en contra de ellos, está clamando a la justicia de Dios. Y veamos este otro ejemplo, ahí también en Génesis, en el capítulo, ahí en los primeros capítulos, en el capítulo número 4, viene Dios y después de que Caín mató a su hermano Abel, lo sacó al campo y en el campo lo mató y le dice Dios a Caín, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Esa sangre que derramaste, la sangre de tu hermano cuando lo mataste, ahora que fue derramada en tierra, está clamando justicia a mí. Y otro ejemplo también tenemos, dice la Escritura, que Lot viviendo en Sodoma y Gomorra, él viviendo en esas ciudades, dice la Escritura, este justo, Lot el justo, el que andaba conforme a la voluntad de Dios, buscando a Dios, haciendo como Dios manda. Este justo que moraba entre todos aquellos ahí en Sodoma, abrumado por la conducta malvada, por la conducta terrible de estas personas, abrumado, como que un peso, trayendo un peso encima por lo que los demás hacían, afligía cada día su alma, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Es decir, Lot mismo, el justo Lot, afligía su alma delante de Dios, solamente al ver los hechos terribles, horribles, malvados de aquellos que no tenían empacho de publicar la maldad en la que habían caído. En uno de los salmos, en el Salmo 119, el salmista dice, ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no guardaban tu ley. Son lágrimas que claman, son lágrimas que están gritando delante de la presencia de Dios. Son lágrimas, corazones, almas que están diciendo delante de la justicia de Dios, hágase justicia, cúmplase la justicia. Así que continuamos en el verso 20, en el capítulo 18 del Génesis. Entonces Dios le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, ese clamor de ellos mismos a la justicia de Dios, ese clamor de sus malos hechos, de sus hechos malvados, está también clamando a la justicia de Dios. Y los corazones de los justos clamando más y más y más a la justicia, a Dios mismo, se aumenta momento a momento, porque el pecado de ellos se ha agravado en extremo, ha llegado al límite, ha llegado a un punto donde ya no pueden ir más allá. Versículo número 21. Descenderé ahora, dice Dios, le está diciendo a Abraham lo que va a hacer. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra. Veré si, según el clamor que ha llegado hasta mí, es así como dicen, es así como el clamor lo está diciendo, y si no, lo sabré. Te quiero preguntar, ¿tú piensas que realmente así son las cosas? ¿O simple y sencillamente Dios estaba dando una oportunidad a Abraham? Descenderé ahora y sabré
si realmente ya han cumplido con todo lo que ellos tenían que hacer. Dios sabe todas las cosas. Él sabe todo, Él conoce todo, Él entiende todo. Aún la palabra no está en mis labios, Él ya la conoce toda. Él sabe, conoce y entiende mis pensamientos. ¿A dónde me iré y me esconderé de su presencia? Simple y sencillamente, lo que está tratando de Dios es poner una puerta delante de Abraham para continuar con esta conversación, para dar oportunidad a Abraham, sabiendo lo que Dios va a hacer, de continuar una conversación, de ver el corazón de Abraham. Y dice que en ese momento se apartaron de ahí aquellos dos ángeles, fueron hacia Sodoma, pero Abraham se quedó, continuó en la presencia de Dios. Ahí siguió, no se movió, en la mera presencia, en la misma presencia de Dios. Verso 23. Y se acercó Abraham a Dios. No solamente cuando vio a los ángeles partir, sabiendo lo que iban a hacer, destruir Sodoma y Gomorra, porque aquel pecado de ellos se había agravado en extremo y el clamor a la justicia de Dios era enorme y aumentaba momento a momento. No solamente ese detalle, sino que ahora había la oportunidad de poder hablar y conversar con Dios, de mostrar a Abraham su corazón delante de Dios. Y dice que no solamente continuó en la presencia de Dios Abraham, sino que se acercó más todavía, estuvo todavía más cerca, más íntimamente con el Señor. Y le dice, ¿vas a destruir al justo con el impío? ¿Vas a destruir al bueno con el malo? ¿Al recto con el que hace lo chueco? ¿Vas a destruir a uno y a otro? ¿Al que te busca y al que no te busca? ¿Al que se humilla delante de ti y al que se revela delante de ti? ¿Los vas a tratar igual? ¿De la misma manera los vas a destruir a los dos? Y dice Abraham, quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Cuántos habitantes habría? ¿1,000, 10,000, 100,000? ¿Cuántos habitantes habría en aquel lugar? Y Abraham toma solamente una cifra pequeña y le dice, quizás habrá 50. Vas a destruir dentro de aquella ciudad, vas a destruir y no perdonarás aquel lugar por amor a los 50. Checa bien cómo amplió la mirada a Abraham. Checa bien cómo está ahora intercediendo a Abraham. No solamente le dice, ¿acaso no vas a perdonar al lugar? No a los 50. ¿No perdonarás a todo el lugar por amor a esos 50? Lejos de ti, Señor, esté el hacer tal cosa, que destruyas, que hagas morir al impío con el justo, al bueno con el malo. Nunca se te ocurra a ti eso. Y que el justo tú lo trates igualmente, que de la misma manera como tú tratas al malo, trates también al justo. El juez de toda la tierra no ha de hacer justicia, no ha de hacer lo correcto y lo recto. Entonces Dios le respondió a Abraham, si en Sodoma encuentro 50 justos, si en ella, en la ciudad, encuentro solamente 50 justos dentro de ella, perdono todo el lugar por amor de los 50. Y Abraham entonces le contesta a Dios, ahora que he comenzado a hablar delante de ti, aunque soy polvo y ceniza, aunque no soy nada, y ya que he empezado a hablar delante de ti, y tú, que eres grande, maravilloso, eres rey sobre todo el universo, eres majestuoso, y yo soy nada, y mi vida es como simplemente una neblina que en este momento está y luego desaparece, y yo, que no soy nada, he comenzado ahora a hablar. Dice, quizás falten 5 de esos 50. Quizá no 50, Señor, pero a lo mejor si le faltan 5, si son solamente 45, destruirás por esos 5 que faltan
toda la ciudad? No la destruiré, dice el Señor, si solamente hallo 45. Y volvió a hablar a Abraham y dijo, quizás serán solamente 40. Y Dios le responde, pues no la destruiré por amor a los 40. No te enojes, no se enoje mi Señor. Quizás, no 40, pero 30. Quizá 30 se pueden encontrar en esa ciudad. ¿La vas a destruir? Y Dios le contesta nuevamente, no lo haré por amor de esos 30. Señor, pero bueno, ya empecé a hablar y ahora sigo hablando. Quizás habrá 20. Pues no la destruiré por amor de esos 20. Y volvió a decir Abraham, continuó hablando hablando Abraham con Dios. No se enoje ahora mi Señor. Solamente una vez más voy a hablar. A lo mejor solamente habrá en esa ciudad 10 justos. Por amor de esos 10, ¿vas a destruir toda la ciudad? ¿No perdonarán la ciudad por amor a esos 10? Y Dios le responde, no la destruiré por amor a esos 10. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Qué tiene que ver con que yo pueda vivir quieta y reposadamente? ¿Qué tiene que ver con mi vida? Dice la palabra, dice la Escritura, que tú eres sal de la tierra. Tú eres sal de la tierra. Mateo 5:13. Y una de las principales características de la sal, sobre todo como se usaba en aquel tiempo, era para preservar los alimentos. Era para que no se echaran a perder los alimentos. Parte muy importante donde no hay electricidad, como hace 2000 años en aquel tiempo, donde no hay refrigeradores como en aquel tiempo, la sal se usaba para preservar los alimentos. Y de la misma manera, comparando eso el Señor Jesucristo, ese pequeño ejemplo, haciéndoselos notar, les dice, ustedes son la sal de la tierra. Si la tierra permanece, es por ustedes. Si la tierra está todavía donde está y todavía la tierra sigue aquí, es por el amor de Dios por ustedes. Por amor de aquellos que tienen a Cristo en el corazón, aquellos que han entregado su vida a Cristo, aquellos que han sido lavados en la sangre de Cristo. Por amor a ustedes, la tierra no ha sido destruida. Ustedes son los que permiten que la tierra se preserve todavía. El amor, el cuidado que Dios tiene de ustedes, por eso no ha sido destruida la tierra. Así como Abraham hablaba, así como Abraham intercedía, a lo mejor 10. Pues te quiero decir, así sea 1, 2 o 3, el amor de Dios es tan grande. Si tan solamente un justo encontrara sobre la tierra, no la destruiría. Y te quiero decir que el justo ya fue encontrado. Y ese fue Jesucristo. Y por amor a Cristo y amor a los que tienen a Cristo en su corazón, la tierra permanece. Dice la Escritura en el Antiguo Testamento, si Dios se pusiera a ver, si en verdad Dios mirara a nuestro pecado, hace tiempo Él ya nos habría destruido. Pero dice las mismas palabras de Cristo, ustedes son la sal de la tierra. Por ustedes es que la tierra no ha sido destruida y la tierra todavía permanece. Pon atención en lo que viene. Pero si perdiere esa característica la sal, de preservar las cosas, de que no se echen a perder las cosas, si nosotros, la iglesia, los que tenemos a Cristo en el corazón, ya no obramos para que la tierra sea preservada, la sal ya no sirve para nada, sino solamente para ser echada fuera y pisoteada por todos los hombres. Pero nosotros no queremos eso. Nosotros buscamos vivir quieta y reposadamente. ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo hacer? Quiero actuar como la sal de la tierra. Primera de Timoteo, capítulo número 2. Verso 1. Y dice Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, dice Dios a través de Pablo, los exhorto ante todo. Los exhorto a que primeramente pongan atención ante todo,
Pongan atención en esto, les exhorto, les animo, les llamo la atención. Esto es lo más importante. Primeramente, hagan esto. Rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Dios me ha puesto como sal de la tierra. Yo tengo que actuar como la sal. Si no, he perdido esa característica por la que la tierra permanece. He perdido esa característica y estoy puesto solamente para que me pisoteen, para que pasen por encima de mí. Y Dios dice, te exhorto ante todo a que ores, que ruegues, que pidas, que supliques, que des gracias por todos los hombres. Ya es el tiempo de dejar de pedir por mí, por mi casa, por mi familia, por mi trabajo solamente. No que no ores por ti, sino que seamos maduros en la palabra, que entendamos el propósito de la palabra. Ya no soy más un niño. El ejemplo de la viejita, Señor, bendice a mi cotorrito, a mis niños, a mis nietos y de los demás, ahí tú sabrás. Ahora es tiempo de entender. Cristo vio a las multitudes y el corazón de Cristo se conmovió, se compadeció de ellos. Es momento de compadecernos, de tener esa convicción en el corazón de compadecernos del enfermo, del que llora, del que gime, del que clama, del que perdió el trabajo. Es momento de entender que si yo me encargo de esas cosas, Dios se encarga de mí. Como una persona madura, tengo que hacer lo que Dios quiere para preservar esta tierra. Orar, rogar, suplicar, dar gracias por todos los hombres, por los reyes. Ya bajemos el dedo, quitemos el dedo del señalador y este presidente, estos congresistas, el que se robó las máscaras, el que se llevó el dinero, y como personas maduras, nuestras armas no son de este mundo, no es levantando el dedo, es de rodillas para echar abajo esas fortalezas, orando, rogando, suplicando, pidiendo por todos los hombres, por los que están en eminencia, en la banca, en los negocios, en los trabajos, en la educación, por todos ellos rogando, pidiendo, suplicando y dando gracias. Porque dice la Escritura, si eso hacemos, si ya nos dejamos de andar diciendo, mira aquel, mira, ¿qué está haciendo? Mira, nunca supo hacer nada. Ya, suficiente. Es tiempo de orar porque, dice la palabra, para que de esta manera, haciendo eso, podamos vivir quieta y reposadamente, en toda piedad y honestidad. Ya basta. Baja el dedo señalador, el dedo acusador. Dejemos a un lado la crítica, el yo entiendo todo, el yo tengo las respuestas de todo, y oremos por ellos, roguemos, supliquemos y demos gracias por todos los hombres. Y vas a ver cómo vamos a poder vivir quieta, reposadamente, como Dios manda. Porque esto es bueno. Sigue diciendo en 1 de Timoteo Pablo, esto es bueno, esto es agradable delante de Dios, que actúe de una manera madura y empiece a hacer lo que tengo que hacer como la iglesia, y así la tierra será preservada. Esto es bueno y agradable, porque Dios tiene un propósito. El propósito de Dios es que a través de todas estas circunstancias, del que se enfermó, del que se contagió, del que no sale, del que se está desesperando, del que está perdiendo la paciencia, de aquellos que se están volviendo locos, de aquellos que están en medio del temor, Dios quiere, a través de todas esas cosas, que los hombres se salven. Oremos por ellos, roguemos por ellos, supliquemos por ellos. Dios quiere que ninguno se pierda. Dios quiere que todos vayamos al arrepentimiento, porque hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien se dio en rescate por todos nosotros. A nombre de Cristo,
Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias que esa palabra ha caído en el corazón y que estoy dispuesto, si Dios tiene cuidado de mí, estoy dispuesto a cambiar mi modo de ver las cosas. Ahora a poner atención, llorar con el que llora, orar por el que sufre, orar por aquellos que no conocen y no saben, dejando la crítica, el juicio, el señalamiento. Nunca hizo lo que debía de hacer, siempre metiendo la pata. Pues roguemos y supliquemos, Señor, ayúdanos y la tierra sea preservada. Porque tú quieres que todos vengan al conocimiento de Cristo. Tú quieres que todos se salven, que ninguno se pierda. Esto es lo que la iglesia debe hacer en este momento. En el nombre de Jesucristo. Amén.